Bueno, siendo las 6:05, después se van a ir sumando más personas seguramente, pero le queríamos agradecer a todos los que se sumaron a la convocatoria. Hoy, ya después de un año y medio casi de tener virtualidad, se pone medio cuesta arriba sumar personas, pero siempre es interesante tener la posibilidad de escuchar novedades y investigaciones que están desarrollando en el ámbito de la producción porcina. Y yo quiero agradecer a IFF por habernos facilitado la posibilidad de contactarlo con el doctor Carón. Así que lo convidamos a que nos dé una presentación de algo que se viene hablando mucho, que es todo lo que es la salud intestinal, pero más que nada queríamos enfocarlo en lo que era cuál es el impacto que tiene en la salud general de los cerdos y en la productividad, no solo de lo teórico, sino también desde lo práctico. Así que, Mauricio, si podés, te voy a pedir por favor que lo presentes al profesor. Lo que sí les voy a pedir a todos que muteen sus micrófonos y las preguntas no las pasen por el chat, así las hacemos ordenadamente, luego de la presentación hacemos las mismas. Desde ya muchas gracias y Mauricio, por favor, si puedes hacer la presentación del profesor. Sí, gracias. Gracias a todos que subieron a la charla. El palestrante de hoy, el doctor Luis Felipe Carón, el profesor obtuvo su graduación en Medicina Veterinaria de la Universidad Federal de Paraná, Brasil, en 1994. Él tiene su maestría en Ciencias Veterinarias y un doctorado en Biotecnología en la misma universidad. Desde 99 es profesor de la misma universidad, impartiendo clases de microbiología veterinaria y vacunación veterinaria. Además de estas actividades académicas, es investigador en un laboratorio de excelencia en Brasil llamado Imunova, una empresa especializada en seguimiento de la respuesta inmune y en el desarrollo de productos y procesos relacionados con la producción de salud animal. También es consultor de más de 50 empresas de la área, dedicando investigación en área de microbiología y inmunología, con más de 800 charlas y conferencias en más de 30 países. Y es también miembro del Comité de Salmonella, Influenza y Newcastle del Ministerio de Agricultura de Brasil. Ha también publicado varios artículos, libros y capítulos de libros sobre salud avícola y porcina. Es un honor tener el doctor Luis Felipe Carón. Por favor. Ok, gracias Mauricio por la introducción, por la invitación a CLADAN y a IFF. Y así como decía ya Rodrigo, aún seguimos compartiendo remotamente nuestras convicciones, nuestras ideas, pero ojalá que muy rápido podamos estar juntos para crecer, para discutir y seguramente mejorar todo aquello que es nuestros manejos, nuestras ideas del día a día. Y así como fue solicitado, la idea de compartir una charla sobre la importancia de la calidad de este medio intestinal, que tiene que ver con salud y performance, con desarrollo de los cerdos, es algo muy sencillo y lleno de informaciones que nos dejan todos los días pensando cómo podemos poner mañana en la práctica las cosas que miramos y medirlas principalmente. Este cambio que estamos haciendo, como en todo el mundo, Brasil también, Argentina, para el manejo de los promotores, mejoradores de crecimiento, los antibióticos, ¿qué vamos a construir para este, que no es más el futuro, sino que es el presente hoy? ¿Qué vamos a construir? ¿Cómo vamos a manejar eso dentro de un sistema que es el mismo que ocurre, donde ocurre la digestión, la absorción de nutrientes, y es el mayor órgano del sistema inmune? Por eso es tan sencillo y práctico hablar de eso, porque en este mismo sitio ocurren los encuentros
de todo que viene de afuera. Además de que podemos pensar que decomisos a veces respiratorios, como en cerdo es tan común, tiene que ver con retos respiratorios, pero en realidad hay siempre que tener en cuenta que el manejo de la calidad intestinal es el principio de cómo estas cosas van a terminar. El mayor órgano del sistema inmune significa decir cómo ello está relacionado e involucrado hasta el final con nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es producir carne. ¿Quién paga la cuenta de las ideas que tenemos? ¿Quién paga la cuenta de las estrategias que manejamos? Sea con antibióticos, sin antibióticos, probióticos, prebióticos, lo que sea. ¿Quién paga la cuenta? Es la planta de faena. Esta planta de faena hay que faenar cerdos, hay que vender carne y hay que tener eficiencia. La eficiencia quiere decir producir la mayor cantidad al menor costo con bienestar y con salud. Para que esto sea verdad, la idea será que entremos dentro de eso y que traemos acá conceptos que tienen que ver con este sitio donde al final la crianza de los animales ya con peso ideal, con salud, nos pueda garantizar que fue conseguida, porque antes de eso teníamos un ambiente ideal donde la limpieza, la desinfección, la ausencia de enfermedades acá nos dejó que lleguemos hasta la faena y dentro de eso, antes de eso, las madres que producieron estos lechones muy temprano ya alimentaron con calidad y hoy es un concepto muy interesante entender que ya estamos produciendo como 35, 37, 40 lechones destetados al año y esto significa decir el mismo leche, la misma cantidad de tetas, todo eso para más lechones. Esto siempre es bueno. La realidad que tenemos que preguntar que el desarrollo de las primeras 24 horas de vida para cerdos, para aves, si lo perdemos, nunca más vamos a alcanzar. O sea, el cuidado de las primeras 24 horas es seguramente lo momento más caro, más importante para llegar a la faena con la mejor calidad en este sitio inmune gigante, que es el intestino, y que la digestión sea la mejor posible. O sea, el balance de entre las cosas que entran, que salen y lo que fica. Hablamos del costo de maíz, costo de soya, ¿y qué tiene que ver este costo con la respuesta contra los patógenos? ¿Cómo construir este sitio, este medio intestinal, como está en el título? ¿Cómo construir con la mejor calidad posible? Hay que tener en cuenta que hablamos de un sistema que es un tejido linfoide asociado a las mucosas. Llama-se MALTE. Creo que usted acuerda de eso. Este tejido linfoide asociado a las mucosas es construido con todos estos compartimentos que están acá. Todo esto que está acá, donde el respiratorio para ser de fundamental, manejamos eso todos los días cuando entramos en una granja y estamos buscando oír cómo es la respiración, si hay tos, si hay espirro, qué está pasando acá, todo que tiene que ver con este sistema y claro, todo que es el sistema digestivo que está acá, todo que es el sistema reproductivo con las glándulas mamarias también, pero el manejo de eso arranca en este sistema llamado GALT. Y en este sistema hay un equilibrio de una población bacteriana importante. Fíjate de qué estamos haciendo muchas veces con el manejo de antibióticos, donde en la lactación, en la gestación, manejamos la presencia de antibióticos por miedo de que los retos ambientales nos traigan problemas sanitarios. Y esto parece bueno muchas veces. En realidad, tenemos que empezar a pensar de una manera distinta. ¿Qué está pasando cuando manejamos esta población y cuáles son los alternativos que tenemos para manejar esta población? La pregunta de los alternativos hoy
el mercado nos mira de una manera muy crítica. Y el mercado son nuestros clientes también. El uso, la utilización de antibióticos para animales, que es mucho mayor do que se usa para humanos. Nosotros acá que hacemos producción de carne, estamos ubicados. Y principalmente con cerdos, aves y alguna cosa del ganado vacuno. Y hablamos de 2021, de un momento que pensábamos, ya estamos disminuyendo. En realidad no, estamos aumentando el consumo, la producción. Cree que se va a aumentar como 2/3, va a aumentar. ¿Y por qué va a aumentar? Porque aún tenemos algunos efectos de los trabajos que no hicimos. Tenemos que hacer hecho más cosas, tenemos que cambiar más cosas. ¿Y por qué no cambiamos tanto? Porque las preguntas que tienen que ver con los alternativos que utilizamos están ubicados en el tratamiento, en la prevención o en el desarrollo. Fíjate que son 3 momentos distintos y tenemos que responder eso con algunos blancos específicos, o sea, manejar productos, manejar alternativos que van a desempeñar una función importante contra un virus, contra una bacteria específicamente. O a veces invertir en productos, en alternativos que manejan de manera no específica. No específica quiere decir, si mejoramos la calidad intestinal, porque la lactación está buena, porque la cuestión social de manejo de poblaciones está buena, esto significa decir que un intestino mejor construido es mejor contra bacterias, contra virus, contra coccidia, contra todo. Entonces, lo que es inespecífico me parece una buena idea construir, porque ahí se cobra lo más caro. Animales que tienen ciclo de vida muy rápido, reproducción rápida, y viven por un corto periodo de tiempo, como son cerdos y aves, tienen una respuesta inmune muy inflamatoria y menos específica, como es del ganado, de los caballos, de los hombres. Esta respuesta menos específica nos cobra un precio caro. Esto quiere decir que la primera lente que tenemos que poner es cómo construir un intestino de calidad. Y esto está ubicado en la gestación y la lactación. Por primero, antes del nacimiento. Tenemos que manejar antes del nacimiento esta calidad. Este tejido linfoide asociado al gut, ahora sí el GALT, está dentro del malte y representa como más de 80% de todo el tejido de la mucosa. La naturaleza nos dice que más de 80% de todo el tejido de la mucosa está acá solamente en el intestino. Y si miramos la cantidad de anticuerpos que se produce en ese intestino, fíjate que es 3 veces más do que se produce en el sangre. Y nosotros aprendimos a sacar el sangre del animal, medir la cantidad de anticuerpos para tentar entender los retos. No te olvides que la mayor cantidad de producción de anticuerpos, y no solamente anticuerpos, de células inmunes y todo más, está ubicada en el intestino. Pero a veces no tenemos herramientas. Hoy sí tenemos algunas herramientas prácticas para medir la IgA intestinal, para medir indicadores inflamatorios en el intestino, y eso quiere decir cómo estamos manejando la población, cómo estamos manejando los cerdos, nuestros programas de antibióticos, de vacuna, probióticos, lo que sea, de alimento, la calidad de materia prima, cómo está refletiendo en eso. Es importante tener en cuenta que esto es una cosa no para el futuro, es para ahora. ¿Y por qué? Porque nuestro cliente quiere pagar por bienestar. Ya paga, ya nos cobra. ¿De dónde viene el bienestar? De comportamiento. ¿De dónde viene el comportamiento de cerdo? De la percepción del mundo, el cerebro. El cerebro de cerdo nos deja un animal estresado, ¿no? El cerdo, si ponemos la mano en ello, ya empieza los gritones, ya empieza toda la confusión, que es el comportamiento de estrés. ¿Qué tiene que ver este dibujo que está acá? La descubierta de que el número uno, hasta que llegue al final, el número 1 está en los alimentos. ¿Por qué está en los alimentos? Porque la composición de alimentos va a determinar la población bacteriana. Y esto tiene que ver
con todo que va a circular en el sangre, con la comunicación nerviosa que tiene acá el intestino y el cerebro, y al final con el bienestar. ¿Quiénes son los pláticos, la persona que entiende de bienestar animal? Nosotros que entendemos de salud, de manejo, porque ese animal está feliz. Feliz es una palabra que es curioso utilizar en producción, pero está feliz como nuestro cliente lo imagina, está bien, está en un ambiente adecuado, va a ganar peso. Si puede ganar 4, 5, 5.4 gramos por hora, es porque está con salud. Y si está con salud, está ganando peso, tiene bienestar. Nosotros podemos probar eso, pero nosotros tenemos herramientas para decir el animal está oxidado. ¿Qué significa un cerdo oxidado? Significa que tiene estrés. Para llegar a eso, no hay que olvidar que 65%, fíjate que mucha cosa, de todas las células inmunes del cuerpo están ubicadas en el intestino. Más del 90% de todas las células que producen anticuerpo están en el intestino. 3 veces más que la propia médula, que es típicamente inmune, está en el intestino. O sea, hablamos de un medio que es garantizar la calidad intestinal, garantizar la respuesta inmune, garantizar la digestión y absorción. ¿Dónde llegamos entonces? Las preguntas en el campo, la pregunta que hacemos en la práctica tiene que ver con todo el manejo conectado. Y el manejo no es solamente de un sitio, las cosas están siempre conectadas. ¿Por qué? ¿Por qué entramos hoy en una producción de cerdo y cambiamos nuestras ropas? ¿Por qué cambiamos nuestros calzados? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué lavamos las manos, ponemos alcohol? ¿Por qué? Porque no queremos retos acá. Y hoy, la medicación que se utiliza, la idea que se tiene, cada empresa con su manejo puede salir desde la idea de medicar, como está acá, 3 días antes del parto, del nacimiento, 3 días después, puede ser una estrategia. Hay que poner la pregunta, ¿por qué estamos haciendo eso? La pregunta va a traer una respuesta que casi siempre es la misma. Tenemos miedo. Este miedo puede ser tan grande que en algunos sitios manejamos a cada 6 meses medicar todo el plantel de hembras, todo. Y elegimos acá amoxicilina, florfenicol, tetraciclinas, sulfas. ¿Y por qué eso? Porque venimos haciendo así por muchos años. Pero pregunto, ¿por qué continuar haciendo así? El miedo no puede más ser la respuesta. La limpieza y desinfección es el primer punto. La calidad de este ambiente nosotros construimos. Te olvides que ningún producto va a trabajar bien si no tenemos calidad de ambiente. Y más que eso, ningún producto va a trabajar bien si no conocemos bien el alimento. ¿Cómo es hecho este alimento? ¿Cómo es hecho el manejo del calor? Entramos con una cámara térmica y manejamos 17, 18 grados dentro acá de donde están los lechones. No, yo quería más, porque están con frío. Están produciendo mucha energía para ganar aquello que pierden por mucho tiempo, que son indicadores inflamatorios. Si perdemos 24 horas, no te olvides, no vamos a recuperar nunca más en la vida desde cero. Entonces, más práctico que garantizar 24 horas es llegar acá, ahora sí, no sé cómo se habla en español, la creche, o sea, la crianza que está acá, ¿no? Los sitios donde están los animales después de la maternidad, están en poblaciones que son manejadas con mucha desuniformidad. ¿Y dónde viene la desuniformidad? Tenemos que manejar muchas maternidades, muchas unidades productoras de destetado para hacer sitios mayores. Sitios que tenemos acá como 10, 14, 15, 17 orígenes distintas. La pregunta es, ¿cómo se maneja 15 orígenes distintos de lechones? 15 sitios distintos y cada sitio con su programa de antibióticos de las marranas, de las reproductoras, su programa de limpieza. Es algo casi imposible. Entonces se me pregunta, ¿qué producto pongo acá? Por miedo, antibióticos. ¿Y por qué antibióticos? Para manejar los micoplasmos, la salmonela, para manejar los retos respiratorios, porque acá
van a aparecer. Los streptococcus, las pasteurellas, las bordetelas, todo que es decomiso muchas veces, pero no te olvides, el intestino está acá como el eje principal, el eje que dice, el eje gut-lung, gut-brain, o sea, intestino-pulmón, intestino-cerebro, intestino-hígado, todo arranca en el intestino. Entonces, la gran cosa es proponer indicadores para conocer la calidad intestinal por toda la vida. Acá, con estas orígenes tan distintas, casi que obligatorio. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué herramienta ponemos acá para entender eso? Yo conozco muy pocas empresas que ponen herramientas. Tenemos un proyecto gigante en la mayor de Brasil, poniendo eso, poniendo herramientas para comprender la calidad del calostro. ¿Cómo se hace para medir? Bueno, podemos hacer un inmunócrito, podemos utilizar un refractómetro, podemos utilizar una medida de sangre, podemos hacer distintas medidas para que al final, y acá está el final, no sea tan tarde. Al final ya es muy tarde. Volvemos a la maternidad. Nuestro lechón con un día de vida. Ello va a decir quién son estos que están acá, casi llegando a la faena. La calidad de salud, la calidad de desarrollo, de bienestar de ese animal, sin salmonela, es decir, una planta de faena recibe animales con calidad, animales sanos, sin retos. Y el cliente comprende que ese animal está bien criado, el manejo de bienestar está perfecto. La población, muchas veces que digo, no es futuro, el próximo año, las jaulas para reproductoras, ya no vamos a tener más. En el próximo año el compromiso ya es compartir sitios con todas juntas. ¿Y por qué? Nuestro cliente hace mucha presión de eso y aquello que ya no es futuro, ya es presente, nos va a cobrar mucho de eso. Entonces, les recomiendo que salgamos del sitio convencional, que salgamos del normal, y acá está normal. Fíjate dónde estamos nosotros con los cerdos. Mucho más por unidad animal que cualquier otra especie. Y así manejamos. De una manera, como un chiste, casi como un chiste, decimos que la producción de cerdo está como en la edad de la piedra si comparamos con producción de aves. Es un chiste ¿por qué? Porque es un sitio de manejo distinto. La bioseguridad es muy distinta. Hay como poner bioseguridad igual de pollo. Igualinga no, pero muy semejante, sí. Hay como poner una origen, casi imposible. Son varias orígenes. Hay como mejorar la limpieza y desinfección todos los días. Hay como mejorar esta percepción de que estamos utilizando de manera equivocada. Claro, fíjate que utilizamos mucho y de tres maneras: prevención, tratamiento y crecimiento, como decíamos allá. Y buscamos alternativas para todo eso. Pero fíjate que los alternativos para tratamiento no nos preocupan, porque bienestar animal quiere decir, está sufriendo, está enfermo, hay que tratar, hay que utilizar. No hay por qué no utilizar. En la promoción de crecimiento, los promotores, el nombre equivocado, no el nombre que no está cierto, pero los mejoradores de desarrollo, de desempeño, hay que utilizar. Bueno, hay que preguntar si seguimos utilizando. Para prevención, ¿qué significa antibiótico para prevención? Eso no existe en ninguna especie. Fíjate ustedes, los seres humanos, ¿cuándo tomamos antibiótico para prevención? Esto no existe. No es un concepto eso. Es una medida de miedo. Atrás de eso hay errores gigantes del manejo. Siempre hay errores. No estoy diciendo que es muy simple corregir, pero hay que tener en cuenta que la genética nos ha traído hasta acá. La genética de prolificidad, cada vez más lechones compartiendo de la misma hembra con calidad de calostro que a veces no es la mejor. Entonces, manejar la calidad de calostro es lo primero. ¿Cómo son los calostros? ¿Qué tipo de medida? ¿Una cruz, dos cruces, tres cruces? Este animal acá tiene una respuesta inmune muy flaca, mucho peor do que este acá. ¿Por qué? Porque fue seleccionado para ganancia de peso. No hay como tener ganancia de peso y respuesta inmune al mismo tiempo. O sea, nuestro cerdo moderno es un animal inmuno incompetente. ¿Por qué lo hicimos así?
¿Cómo se cría un animal inmune incompetente? En un ambiente perfecto. El ambiente tiene que ser perfecto. ¿Qué es el ambiente perfecto? Bueno, no hay una receta, es customizado. Cada empresa hay que buscar la perfección. Cada empresa hay que buscar. Tenemos que manejar la nutrición perfecta. ¿Qué es la nutrición perfecta? ¿Es la nutrición dedicada a retos? No, no es. Es la nutrición base, calidad de agua, calidad de materia prima y el manejo del equilibrio nutricional. Yo no soy nutricionista, pero sí les digo, el equilibrio de la nutrición es garantizar el mínimo que necesita el animal para una vida en promedio. Y no pelear por culpa, pelear para decir, no, esto es porque la nutrición hace una restricción alimenticia en la madre y la restricción alimenticia genera lechones que están enfermos. ¿Puede ser? Entonces puede ser que la culpa sea de la nutrición, pero puede ser que la culpa sea de la sanidad que no limpia y desinfecta los ambientes de manera correcta. Tenemos entonces aditivos, alternativos para elegir. ¿Cómo vamos a buscarlo? La primera cosa, manejar las fuentes de reto que vienen de todos los sitios, comida, agua, equipamientos, personas, siempre personas, vehículos, acá están, ratones, pájaros, aire, todo eso es reto. ¿Cómo se maneja las barreras para dejar eso afuera? De mucha manera, no es una regla, no es una cartilla, no es un libro, es customizado para cada empresa. Análisis de riesgo. Las empresas tienen que aprender a hacer análisis de riesgo porque así se hace la gestión de riesgo. En la análisis de riesgo, distintos retos. Cada empresa con retos mayores de alguno que otro. ¿Es APP mi problema? ¿Es hemófilos? No, es micoplasma. ¿Es influenza? En Brasil se cree que todo es influenza. Manejamos granjas donde se vacuna influenza y el resultado es siempre peor do que granjas que no vacunan. ¿Estoy diciendo para no vacunar influenza? No, estoy diciendo que hay que conocer el riesgo. Gestión de riesgo es con buenas análisis de riesgo y análisis son customizadas. Conocer los retos es buscarlos en el ambiente, buscar los animales, entender la patogenia de cada uno, cómo entran y cómo se ponen barreras para dejar afuera. ¿Cuál es la importancia que tiene un vehículo, una persona o un ratón? ¿Cuál es la importancia de cada uno? ¿Cuánto pesa la importancia? Esto son cosas muy bonitas de hacer, se da mucho trabajo, pero son bonitas, porque los resultados son increíbles. Fíjate que casi 60%, esta es una meta-análisis de algunos amigos, casi 60% de todo el problema que tiene que ver con ganancia de peso y enfermedades nace en las personas, viene de las personas. O sea, ¿cuál es el primer punto para manejar la calidad de una producción de cerdo? Son 3 P's. El primero son las personas, el segundo son los procesos y el tercero son productos. Producto es la última cosa que hablamos, siempre la última cosa. Hay que manejar bien las personas y después los procesos que son hechos por personas. Y al final, productos a veces pueden nos ayudar, a veces no. Entonces, el equilibrio, llamamos de homeostasis, el equilibrio es manejar la función inmune con la nutrición. Acá están los ejes, disculpe, la microbiota, el manejo, el bienestar animal, todo que es el ambiente y cómo está el link entre nutrición y función inmune. Hay que buscar indicadores. La salud intestinal adecuada, es decir, efectiva digestión y absorción, ausencia de enfermedades gastrointestinales, microbiota normal y estable. ¿Qué es estable? Es la diversificación de población de bacterias que se puede conocer. El efectivo estatus inmune, ¿qué es eso? Intestino con calidad, por primero, animal no oxidado. Y al final, bienestar en buenas condiciones. Junto, se suman estas cosas, el resultado es solamente uno. Enterocitos buenos, vasos sanguíneos que llevan el muestreo de bacterias, proteínas, que todo está acá, para el crecimiento y la defensa, con una charla adecuada, porque eso está charlando todo el tiempo, el lumen intestinal que se produce acá y que se lleva al hígado, al cerebro, al pulmón, pero todo arranca ahí. Y el primer paso es inflamación.
el principal eslabón que buscamos comprender es una respuesta fisiológica del organismo, parte de la respuesta inmune llamada innata, o sea, no específica. ¿Te acuerdas de lo que yo hablaba al principio? La respuesta para cerdos son respuestas muy poco específicas, entonces manejarlas de manera correcta es no perder plata, no perder tiempo en esta respuesta. Un proceso donde están involucradas varias células, en la inflamación, tiene la función de eliminar la causa inicial y puede ser rápida o puede ser demorada, aguda o crónica. La cuestión es que va a ocurrir siempre, no hay como no tener, va a ocurrir siempre. Entonces, el adecuado es que sea rápida. Rápida quiere decir que ocurra, trae el calor, trae la inflamación que siempre acá, con todas las pérdidas que están involucradas. Acá son pérdidas, disbiosis, leaky gut, pérdida inmune, y todo eso son pérdidas, pero tenemos que pensar en manejar estas pérdidas. Y cuando pensamos eso, hay muchas informaciones hoy que nos dicen muchas cosas. Por ejemplo, si tenemos acá una Salmonella typhimurium, que es importante para cerdo, ¿no? Una Salmonella typhimurium, y manejo con antibióticos. ¿Cuál es el resultado? El animal va a estar siempre más susceptible a colonización. Esto quiere decir, trabajo científico que ponen antibióticos y la Salmonella, el resultado es siempre peor. No necesita de trabajo científico únicamente. En el campo, miramos lo mismo. Es lo mismo que ocurre en el campo. Quiere decir, manejar antibióticos de una manera desorganizada, no es tratamiento que estoy diciendo acá, es de una manera, entre comillas, preventiva, que no existe, de una manera como promoción de crecimiento, como manejo, el resultado al final es crear retos cada vez mayores, retos en nuestros cerdos. Entonces, ¿qué defensable va a ser el uso? Ponemos nosotros técnicos acá y tenemos que buscar cómo hacemos. Análisis de riesgo se hace con semáforo. Análisis de riesgo de producción de cerdo se hace con un semáforo. Al final de análisis de riesgo dice, está verde la granja, está amarillo, está rojo. Acá en este semáforo tenemos en verde el tratamiento individual de porcinos clínicamente afectados. Verde, vamos a utilizar, va a ser así. Medicación de rebaños sanos, cerdos sanos, bueno, ya está amarillo. Medicación preventiva de rutina, naranja. Usos en la producción todos los días, rojo. No va a ser defensable más. Mejoradores de rendimiento no va a ser defensable. No tiene como continuar utilizando. La defensa de la prevención y control de enfermedades tiene que ver con ambiente, nutrición y personas. Acá, una cosa increíble. Yo hice una charla y conocí al Dr. Stein. Dr. Stein ha publicado este trabajo y es reciente, ¿no? Tiene como 2 años. Antibióticos, aditivos no antibióticos. ¿Cuál tipo? Todo lo que quieran. Acá está la conclusión de ello. En esta conclusión está diciendo, no es posible recomendar aditivos que van a trabajar bien para todas las empresas. Fíjate que la conclusión dice, yo no puedo recomendar aditivos. Yo no conozco la empresa. Yo no sé cómo es el manejo alimentar. Dietas. Dr. Stein ha probado en todos sus trabajos la fibra alimentaria, la calidad de agua, la calidad de alimento. Esto dice, ¿se puede poner un aditivo o no? ¿Se va a trabajar bien para mí o no? ¿Y cómo puedo decir eso? Indicadores. Nosotros en los cerdos no hacemos necropsia como hacemos en los broilers. En los broilers, en las aves es increíble. Manejamos una necropsia de 10, 15, 20 animales. En cerdo no se puede hacer eso. En realidad se puede, pero no se debe hacer eso. Va a ser una vez en la vida simplemente. Entonces, ¿qué herramientas tengo que buscar? Hoy hay muchas. Nosotros hacemos acá una medida con un indicador que llama-se FIT-Destran, que se da por la boca, se espera 1 hora, saca el sangre de cerdo y dice, está en la sangre. Cuando se está en la sangre, el producto que manejamos por la boca dice, el intestino está destruido. No encontramos en la sangre, el intestino está bueno. Y así como eso, muchos indicadores. La presencia de IgA en el intestino es un indicador antiinflamatorio. No se maneja lo que no se mide, no se mide lo que no se define lo que no se entiende.
no hay como ganar, como tener esto en lo que no se puede administrar. Eso es un concepto económico que ponemos en salud. O sea, las inversiones están acá. Los programas, los costos de los programas tienen que ver con un programa efectivo o un programa inefectivo. ¿Qué quiere decir eso? Monitoreo, medidas de monitoreo. Cuanto mayor este costo, menor el costo de pérdidas. Pérdidas quiere decir tratamiento, sacrificio, barreras. Esta pérdida, si es acá muy grande, es porque nuestro manejo de costo para prevención, para medidas de muestreo, es casi cero. El cerdo tiene que aprender mucho con el manejo de pollos. Es increíble porque hacer muestreo es buscar problemas cuando no existen. ¿Cuántas cosechas hacemos? ¿Cómo se construye un histograma? ¿Dónde ponemos para entender? ¿Qué significa el reto junto con el tiempo? Esto hay que manejar. Cada vez mayor esta que está acá, porque menor va a ser nuestros costos por contaminación. Esta es la realidad. El paralelo que se puede hacer por el crecimiento intrauterino rechazado, el crecimiento de espacio que se hace en el útero. Por eso decía a ustedes, no necesita esperar nacer. Hay que entender que dentro del útero ya tiene una condición que si hay restricción de crecimiento, el intestino se está perdiendo. El intestino se está perdiendo, se puede medir de distintas maneras, eso después del nacimiento, pero ya arrancó en la gestación. La gestación que tenemos acá en el cerdo, mucho tiempo para manejar eso, mucho tiempo, tenemos muchos días, no necesita esperar nacer. Hay acá el destete, hay la maturidad inmune, hay la concepción y hay días acá donde tenemos que comprender que mucha cosecha se puede hacer para comprender. Este futuro, que ya no es futuro, es poner en la misma balanza las personas que manejan eso, que tiene que entender que el equilibrio viene de la microbiota, viene de la dieta y viene del sistema inmune. Las personas están involucradas en todo eso. Las personas están siempre involucradas. La persona tiene que comprender que la calidad del calostro, 24 horas de vida, acá está, usted conoce mejor que yo, una cantidad gigante de anticuerpos, ¿no? Acá, mire, está el calostro, 3 días de vida. IgG, el nombre de ese anticuerpo. La IgG sirve para que cuando fue mamar, ocurre una absorción de este anticuerpo. Se absorbe por el intestino y llega a la sangre. Perfecto. Así es la importancia de las primeras 24 horas, no 48, 24 horas de vida. Bueno, ya no tenemos más calostro, entonces la persona piensa de manera errónea que no es más importante el anticuerpo. La cantidad de anticuerpo en el leche es mayor que en el calostro, pero es otro anticuerpo. ¿De dónde viene ese anticuerpo de la leche? Es producido en la glándula mamaria. Este acá es producido en la sangre, este en la glándula mamaria. Entonces, el muestreo de la propia glándula que hace de este ambiente y la capacidad que tiene de producir IgA es poner mucha IgA en el intestino del lechón. ¿Y para qué sirve? Para hacer una barrera, un bloqueo de los retos que están intentando entrar por el sistema digestivo y van a alcanzar el sistema respiratorio. Esto es bajar la presión ambiental todos los días. Fíjate que esta microbiota intestinal se está formada en nuestro lechón por el muestreo de la madre, los antígenos, los anticuerpos que la madre transfiere acá, genera el desarrollo de la mucosa inmune. ¿De dónde viene? Con la vida, la calidad de la mucosa inmune. De este muestreo, de esta relación que está acá. Entonces, por eso decía a ustedes que el manejo que hacemos en las maternidades con antibióticos están equivocados. ¿Qué podemos hacer entonces en maternidades? Tenemos que pensar y probar qué hacen, por ejemplo, los probióticos, los prebióticos, los alternativos en la madre para garantizar una colonización perfecta acá. ¿Y para qué? Para no cobrar más de este lechón la calidad en la crianza con una desuniformidad de 15 orígenes y en la terminación al final de la vida
con el mejor peso posible, sin estar oxidado. Acá se puede manejar la calidad de esta microbiota intestinal, comprendiendo que todo que está acá en la vuelta, todo que está cerca acá, genera esta calidad. El microbioma de la madre, el alimento, la dieta de la madre, el ambiente, la dieta del cerdo, también del lechón que está acá, el manejo que se hace de producción, los productos que se aplican, el uso o no de promotores de antibióticos, todo eso determina la calidad de ese intestino. La calidad de ese intestino tiene a ver con las bacterias que viven acá y va a estar conectada con el cerebro, con el crecimiento, con el pulmón y la calidad de la respuesta. Entonces, no te olvides que al final manejar eso es no dejar que indicadores inflamatorios, como está acá, ¿de dónde vienen esos indicadores? De muchos sitios, ni siempre de infección, de un manejo de temperatura equivocado, genera indicadores inflamatorios. ¿Qué está haciendo este radical inflamatorio acá? Transformando este compuesto químico llamado tiosulfato, que es normal, siempre está en el intestino sano, en tetrationato. ¿De dónde viene ese? De la presencia de este indicador inflamatorio. ¿Para qué sirve el tetrationato? Supercrecimiento de salmonela. Entonces, la salmonela gana mucho simplemente con una inflamación que no está relacionada a veces con infección. Por eso es fácil entender que el manejo de este 70-75% del costo, que es el alimento, hasta que llegue a producir carne, es lo menos importante para el ser. La última cosa, músculo. ¿Cuál es la cosa más importante? Barreras físicas. Barrera física es muco intestinal, muco respiratorio, traquea, pulmón, células intestinales, células respiratorias. El manejo energético que hace el cerdo es sacar todo de acá y poner primero acá. Entonces, decía ustedes que si perdemos esta calidad de 24 horas, el balance entre que es inflamatorio y antiinflamatorio va a sobrar poco para acá. Gastar poco acá es inteligente, porque esto nos cobra mucho, el sistema inmune nos cobra mucho. Gastar poco acá es decir, una respuesta inmune con costo no alto, pero bajo. Alto es innato, o sea, intestino no bien construido, poco anticuerpo en el intestino, pulmón con poco muco en la tráquea. Queremos acá una respuesta específica, manejos adecuados con vacunas, con calostro y con leche para garantizar que el costo sea el menor posible. Junto con eso, una información importante. Los retos infecciosos llaman-se pumps. Los retos de manejo llaman-se dumps. Estos son indicadores no relacionados con infección, pero sino con daño. ¿De dónde viene el daño? Temperatura, estrés, múltiples orígenes, todo eso genera daño. El daño nos cobra mucho. Acá está el punto crítico, el destete. En este destete, en esta transición, que siempre está junto. Todo rojo, rojo. ¿Qué son los rojos? Inflamación. Ponemos acá antibióticos. Peoramos a veces o mejoramos, pero la mejora a corto plazo a veces es una peora a largo plazo. Una peora a largo plazo quiere decir hacer con que una enfermedad no aparezca en la maternidad o en la primera crianza con algunos orígenes, pero nos cobre mucho hasta el final de la producción, porque el equilibrio intestinal no está el mejor posible. Entonces, manejar eso es entender qué podemos hacer acá con la madre. Miren que está acá la leche de la madre. ¿Qué podemos hacer con la madre para que esta transición sea perfecta? Perfecta, volvemos a lo que decía ustedes. ¿Cuál es lo mejor que podemos hacer? Siempre, independiente de la empresa, en la análisis de riesgo, hay siempre la conclusión de que validar, garantizar el efecto de un desinfectante, garantizar el efecto de una limpieza, vale para todos. Esto significa decir un manejo con menos antibióticos acá, no porque hay que sacar así de cualquier manera, pero hay que usar de manera inteligente. Utilizar cuando fuera el tratamiento. Utilizar de otra forma si
la ganancia de peso puede estar incluso mejor. Y esto probamos muchas veces. ¿Con qué producto? No sé. Fíjate en la conclusión del doctor Stein. Es imposible recomendar un producto sin conocer la dieta, limpieza, desinfección, manejo de agua, de todo eso. Es imposible. No se puede. Es mentira decir que trabaja bien para todos. Cuando entendemos que esta calidad se puede manejar con indicadores, esta calidad es maravillosa. Las células que producen muco, podemos medirla, podemos hacer una necropsia, pero si quisiera, ni eso hacemos. Hacemos un indicador que se absorbe o no. Buscámoslos en la sangre y decimos, está bien, estamos siguiendo bien. Estamos en la línea ideal, la línea verde. Esta línea verde es el desarrollo con poco estrés. La línea de la enfermedad siempre está acá con una amenaza. El aumento de la trayectoria de esa es no dejarla donde tiene que estar, en negro acá abajo. Hay que estar siempre muy baja. Nosotros tenemos que manejar una línea perfecta. Y en esta línea, el crítico de la inflamación es un estrés de destete que está acá. Pero fíjate que no es solamente este estrés. Hay un estrés del nacimiento, de la temperatura en las primeras 24 horas, de la calidad del calostro de las primeras 24 horas. Esto está linkado con este estrés que va o no ocurrir acá. Nuestro reto, nuestro desafío es llevar la teoría hasta la práctica. La teoría es cómo se maneja la limpieza de la madre cuando entra en la maternidad. ¿Se utiliza agua? De preferencia no. ¿Por qué no manejar agua? Porque la humedad es mala para nosotros, es buena para bacterias. ¿Cómo se hace una limpieza, una desinfección de la madre para ponerla en maternidad? ¿Cómo se hace la utilización de antibióticos? 3 días antes, 6 después. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Cómo se puede probar eso? Usted tiene que probar que es necesario. Esta microbiota intestinal se puede medirla y comprender que en las heces hay relaciones con que se ocurre en el seco, en el hilo, que para cerdo es mucho más importante que para pollos. Quiere decir, no hay siempre que faenar, hacer una necropsia para comprender. Hay relaciones, hay pesquisas. ¿Esto sirve para todos? No. Hay indicadores que sirven para algunas empresas y no sirven para otras. Pero comprender eso es crear una base de datos. Hoy estamos en un punto donde la tecnología de producción de cerdo ya no permite más este uso con miedo, sin saber qué está ocurriendo. Tenemos que manejar datos, muestreos y más muestreos. Conocer esta realidad, es decir, un reto con salmonela, por ejemplo, puede encontrar la porcentaje que va de 0 hasta 100% de animales enfermos. ¿Y por qué este cambio? ¿Cuál es la diferencia? Cada color de esta curva es o qué? Orígenes, simplemente orígenes. Quiere decir, con 10 a la 6 salmonela por gramo de comida que se está alimentando, podemos tener en esta origen naranja 40% de los cerdos enfermos o 100%. Esto dije para nosotros, el manejo de la origen, de la maternidad, de la madre, garantiza esta calidad sin desequilibrio. Disbiose, que nos cobra un peso en la balanza gigante por inflamación. La disbiose viene de un manejo equivocado de alimento, de microbiota, de antibióticos, de todo aquello que yo decía a ustedes con aquellos ratones en el experimento científico, cuando poner antibiótico, la colonización de bacterias como Salmonella typhimurium ha peorado. La disbiosis es mala, la inflamación generada es mala. ¿Cómo se puede probar eso? Para cada empresa de una forma. Buscar proteína de fase aguda. Hay kits de ELISA para cerdos que se hacen medidas, como un kit que se mide anticuerpos. Presencia de proteína de fase aguda. 1 gramo de proteína, para producirla, se consume 6 gramos de músculo. El hígado es la usina, la fábrica de eso. Drenaje de nutrientes todos los días. No queremos eso. Entonces, al final, queremos probar
que nuestros retos están ubicados en la plática, en nuestro día a día como técnicos, en nuestro día a día como vendedores de alimento. Queremos producir alimentos de calidad. Nuestros retos tienen que ver con el consumidor que está buscando todo que es sostenible, que es bienestar, que es transparencia, y hoy las familias nos buscan y nos cobran eso. Nosotros creamos alimentos y tenemos que probar, como este bacon está acá en Estados Unidos. No tiene antibióticos, no tiene hormonas, 100% vegetariano. Nuestros clientes quieren comprar cosas y nosotros tenemos que producir para clientes que van a pagar por eso. Entonces, fíjate que no vamos a tener más espacio para producir tanto antibióticos en el semáforo rojo. Vamos a utilizar, sí, antibióticos. Ojalá que vamos a utilizar de manera inteligente. Nuestro semáforo, si no está en el verde en nuestra empresa, el análisis de riesgo hay que identificar dónde estamos. ¿Estamos en el naranja o en el amarillo? ¿Y cómo caminamos? ¿Cómo caminamos? Es respondiendo 3 preguntas. Elegir una alternativa distinta, es decir, ¿es efectiva? ¿Es viable? ¿Tiene costo-beneficio? Si consigue usted responder a estas 3 preguntas, utilizan cualquier cosa porque está entendiendo si es efectiva para usted, si es viable para usted, porque manejar una cosa que pone en alimento, o pone el agua, o se pone por spray, o inyectable, esto es viabilidad. Por la viabilidad decimos, después de saber que puede utilizar, es efectivo. Para decir que es efectivo hay que tener indicadores. ¿Cuáles son nuestras métricas? Claro que la métrica principal es conversión alimenticia, ganancia de peso por día, poco decomisos, pero antes que lleguemos a eso, métricas de muestreos semanales, cómo se hace en el pollo, métricas de muestreos que nos dicen, está caminando para allá, así está bien. No, estamos volviendo al pasado, no está bien. Y al final, sí tiene costo-beneficio. Las 3 preguntas que tenemos que responder. Al final, el intestino está siempre en el centro, el eje principal de decomiso respiratorio y de bienestar. Por eso, no se puede olvidar nunca de este sitio, de este órgano. Gracias a IFF, gracias a Cladan, gracias a ustedes que ahí están. Y creo que podemos seguir más algunos tiempo acá. Sé yo, con el poco que yo sé, puedo ayudarlos a responder algunas cosas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carón. profesor. Tengo un par de preguntas que nos han hecho, así que se las voy formulando y después tengo alguna que me surgieron a mí. Doctor Carón, ¿considera importante realizar un screening ambiental de patógenos presentes en cada empresa con el fin de definir estrategias de prevención? ¿O las estrategias pueden ser las mismas para cualquier empresa? Claro que no, ya decía, hay que hacer un screening ambiental, hay que hacerlo, hay que crear cuál es la herramienta que para usted sirve. Como, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En la última semana estaba en la mayor empresa que produce cerdos en Brasil y hacíamos hisopos de las paredes, hisopos del suelo, hisopos de la piel para comprender quién son y en qué cantidad están los patógenos en el ambiente. Hacer ese screening es importante incluso para después hacer una validación de productos como desinfectantes. Es obligatorio. Muy bien. Otra pregunta más. ¿Por qué no trabajamos con materias primas que favorezcan la microbiota en los primeros alimentos o en el final de la gestación para no utilizar los probióticos? ¿No es posible o nos falta conocimiento de la composición de las materias primas? En realidad, ¿por qué no trabajamos? Yo no sé, porque hay una gran cantidad de posibilidades. Los productos desde la maternidad que son administrados para lechones como lácteos, el alimento para gestación, hay una gran infinidad. Y conocer qué eso hace en la microbiota, esas son cosas fáciles, pero no creo que sean importantes como rutina para empresas. No necesita poner estas medidas como rutinas. Hay que sí tener en cuenta que la calidad de este tipo de alimento puede direccionar de manera muy distinta la microbiota y la inflamación intestinal. Hay muchas preguntas hechas hoy con respecto a restricción de las madres, restricción alimenticia durante la gestación y qué importancia eso tiene
cómo está involucrado con el crecimiento intrauterino rechazado. Comprender eso me parece muy importante y medidas para probar eso es posible para muchas empresas. Otra pregunta más. Usted comentó sobre el gasto de energía para la producción de moco y el reemplazo celular. ¿Hay trabajos que muestran correlación de niveles de energía sobre estos parámetros o este caso serían nutrientes en general y no energía? En realidad son los dos, porque si hablamos de nutrientes en general, involucrado con muco, como fue la pregunta, hay aminoácidos como treonina, por ejemplo, que se conoce que son fundamentales para producir muco. Eso no quiere decir que hay que aumentar el aminoácido para tener más muco, no. Por eso la cuestión es general. No creo que aún estamos preparados para nutrición específica, así, ideal, para hacer eso, porque cuando ganamos en un punto, aún no sabemos o qué perdimos del otro. Entonces, el manejo de equilibrio nutricional adecuado, para mí me parece mucho más seguir las recomendaciones de dietas, de genética que piden eso, do que manejar específicamente nutrientes para ganar más moco o lo que sea. Creo que no es ese el camino. Una pregunta más práctica. Usted habló de mejorar la calidad de calostro. Yendo más a cuestiones prácticas, además de feedback y todo lo que es la cuestión de vacunación preventiva, ¿qué otras estrategias tiene usted como para comentarnos con respecto a la mejora de la calidad de calostro? Y como comentó después, mantener una buena calidad de leche también, ¿no es cierto? Con buenos niveles de inmunoglobulina A, sobre todo, ¿no? Además de la cosa que usted ya comentó, ¿no? Además de estas cosas, la calidad intestinal es fundamental, de la madre también, porque es un eje importante. La producción de IgG en el calostro viene de la producción sistémica, de leche en el sangre. Claro que los programas vacunales están totalmente involucrados. Y ahí, si usted entiende que la respuesta a una vacuna depende de la calidad intestinal, por más que usted haga por una vía inyectable, la relación que tiene por información de calidad intestinal, dije cómo va a ser las curvas de producción de anticuerpos. Entonces, garantizar que la integridad intestinal de las madres sea perfecta. Este es el primer punto. ¿Cómo se garantiza eso? La calidad de materia prima, los micotoxinas, las dioxinas, las aminas biogénicas, todo aquello que puede comprometer la calidad intestinal. Después de eso, la perfecta calidad ambiental, porque la IgA de la leche viene del muestreo que hace en la glándula mamaria por el propio ambiente. Entonces, tener esto en bajo nivel es permitir que la madre haga la producción de anticuerpos en cantidades adecuadas, no tener muchos retos ambientales, porque si no, la energía para manejar estos retos ambientales en gran cantidad no permite que la madre consiga hacer una transferencia adecuada. Perfecto. Una pregunta más que tengo para hacerle, apelando a su experiencia de la aplicación práctica de los conceptos, es, nosotros venimos con un tren que viene a 120, 130, 150 kilómetros por hora y nos subimos con estos nuevos desafíos, ¿no es cierto? Tenemos distintas realidades de granja, tenemos distintas realidades de empresa y cuando nos planteamos objetivos de cómo evolucionar hacia una producción con menos antibióticos, ¿cómo nos recomendaría usted hacer una evaluación para plantearnos objetivos logrables y que no nos desanimemos en el camino y que podamos tener fruto de nuestro esfuerzo, ¿no es cierto? Más que nada, porque el planteo teórico y el planteo conceptual es muy claro, pero después a la hora de llevarlo a la práctica, creo que muchos se pierden a la hora de la aplicación de los conceptos, ¿no? Perfecto. Pero a su experiencia. Perfecto. Esta es la pregunta de $1 millón que quiere Rodrigo y seguramente yo no puedo darla de una manera que todos van a utilizarla. Pero hay un eje principal. El tren está muy veloz y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la realidad de la empresa. Entonces, de una manera general, cuando hablamos de análisis de riesgo, esto quiere decir, por primero, ¿cuál es la realidad de retos ambientales que tenemos? Hacer muestreos ambientales para saber cuáles son los principales, virales y bacterianos. Hacer este muestreo por retos
indirectos, medidas indirectas, cómo se hace sacando sangre de los animales y construyendo curvas, construyendo histogramas para entender qué tipo de bacteria o virus están principalmente involucrados con la salud de nuestros animales. Buscar medidas, indicadores hoy que tenemos para integridad intestinal. Entonces, 3 cosas muy fáciles de hacer, que es cosechas de ambiente, cosecha de sangre, cosecha de heces. Y poner medidas. Bueno, si usted me pregunta, ¿qué medidas? Anticuerpos, aislamiento de bacterias y virus y indicadores inflamatorios, como IgA, como aptoglobinas, como ovotransferinas, como FIT-Destran. Hay 5 o 6 que ya están en uso, por lo menos, para entender nuestro manejo, la análisis de riesgo, cómo la empresa está haciendo. Voy a decir de manera práctica, estoy manejando un programa, ahora un programa de gestión sanitaria de la empresa que es compuesta por 13 otras empresas menores, cada una produce su cerdo de su manera y los entrega al final para que produzcan hasta que llegue a la faena. La empresa quiere conocer cuál es la realidad del reto que tiene. Entonces, tenemos que poner muestreos. ¿Cuál es la pregunta que tienen que hacer? ¿Cuál es, responder de manera clara, cuál es el plan de muestreo que tiene la empresa para cosechas frecuentes de heces, de sangre y de ambiente? Si usted no tiene la respuesta que tiene un plan de muestreo, está en el plan 1, en el principio. Hay que crear un plan de muestreo para conocer el baseline de la empresa. Esta es la primera cosa. Sin eso, yo no sé si la vacuna es importante, si el antibiótico es importante, si el desinfectante es importante. Entonces, de manera muy práctica, es crear un plan de muestreo. El plan de muestreo no se puede copiar de una empresa. Son distintos. ¿Por qué? Porque son sitios distintos de maternidad, de crianza, de terminación. Es personalizado, pero crear un plan de muestreo es el primer punto. Muchas gracias. Le voy a Profesor, hacer tengo una... sí. Perdón. Dale, Mauricio, dale, Mauricio. Perdón, tengo una pregunta. Tú comentaste que las primeras 24 horas de los lechones es muy importante. Si conseguimos lograr modular la microbiota de las cerdas en lactaciones, podemos estar afectando para mejor los lechones, ¿es correcto? Si utilizamos alternativos, probióticos o algo, podemos estar con una transmisión vertical afectando positivamente a los lechones, ¿correcto? Totalmente correcto, Mauricio. Tanto es verdad que en las construcciones de programas de utilización de algunos alternativos, pensando en los lechones, en los primeros días de vida, se recomienda la utilización en las madres. Hay que utilizarlas en ellas porque ellas van a decir cómo va a ser la población bacteriana de microbiota de los lechones. Perfecto, gracias. Le hago una última pregunta y para no abusar más de su tiempo, profesor. ¿Cuál es su opinión con el uso de alimentos fermentados para mejorar la microbiota? Alimento fermentado. Fermentados, sí. Bueno, yo no tengo particularmente experiencia con este tipo de estrategia. No tengo para decirte que ya acompañé o que hizo trabajo con eso, no. No acompaño ninguna empresa que la utiliza. No sé, de verdad no sé. Bueno, no hay más preguntas, así que yo lo quería agradecer a todos la participación, haberse sumado. La verdad que muy buena la presentación, muy clara, creo que nos deja a todos con muchas herramientas como para enfrentar estos desafíos, así que no más que agradecerle, profesor, no más que agradecerle a la gente de IFF, Mauricio, Ana Paula y a todos los que se sumaron. Así que, no sé, Mauricio, si querés decir algo, pero si no, estamos... Sí, de parte de FIF también queremos agradecer a todos que se sumaran y principalmente al doctor Carón, que excelente palestra, excelente momento que tuvimos y muchísimas gracias. Gracias a Gracias a todos. ustedes. Muchas gracias. Les deseo a todos que tengan un buen día y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.